Muchas gracias, Conchita. Ya estamos todos, ¿verdad? Vamos empezando. Allá en la contradicción de criterios 1 del 2000, es la 2 del 2000 creo, entre la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Es interesante esa contradicción de criterios. ¿Alguien conoce esa contradicción de criterios, las 2 del 2000? ¿No? Fue un tema interesante, se los comento así brevemente, porque nada más para poner el antecedente. La Suprema Corte consideró, en los estados, el artículo 116 de la Constitución dice que cada estado debe debe adoptar el régimen que quiera para la elección de sus diputados, pero siempre tiene que tener dos principios: mayoría relativa y representación proporcional. Así dice el 116. La Suprema Corte interpretó que esa norma está acotada a que los estados tienen que hacerlo igualito que como se hace para la Cámara de Diputados. La regla de 60% de mayoría relativa y 40% de representación proporcional, 300-200. La Corte dijo, la regla contenida en el artículo 54, me parece que es aplicable a los estados y los estados tienen que cumplir así. Ahí por lo menos era una interpretación rara, porque el 116 dice los estados harán como quieran siempre y cuando tengan esos dos principios, y la Corte lo acotó al 60-40. Por su parte, el Tribunal Electoral, la Constitución decía y dice a la fecha: si la sala del Tribunal Electoral sostiene una tesis que sea contraria a una que ya dijo la Corte, se irá la contradicción de criterios la resolverá el Pleno de la Corte. Es decir, la Constitución sí tenía previsto el caso que el Tribunal Electoral dijera una cosa contraria a la Suprema Corte. Entonces, en ese caso, el Tribunal Electoral dijo, la Corte se equivocó. La Corte dijo en su sentencia que el artículo 54 establecía las reglas de la integración de los congresos, de los órganos legislativos, y dijo el Tribunal Electoral, pero la Corte no vio que por lo menos la integración del Senado de la República sigue otra regla. Ahí sigue la regla de mayoría, primera minoría y un 25% de representación proporcional. En la Asamblea del Distrito Federal eran otras reglas de integración. Entonces el Tribunal Electoral dijo, no, la Corte solo vio el 54, pero le faltó ver este conjunto de artículos y ver que los estados tienen libertad de hacerlo como quieran. Por tanto, no aplicamos el criterio de la Corte, consideramos que es constitucional que un estado ponga el régimen que quiera, siempre y cuando tenga los dos principios, y denunciamos la contradicción de criterios a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esa contradicción de criterios yo casi puedo asegurar que es la única en donde la Corte se ve y demostró que se enojó. Dijo, la Corte no se equivoca, nosotros somos el máximo órgano, si yo ya dicté una interpretación, tu Tribunal Electoral la tienes que acatar, y la Constitución está mal, dijo la Corte casi. No puede existir, dice la tesis, a pesar de que la Constitución dice que puede existir una contradicción de criterios entre Corte y Tribunal, la Suprema Corte dijo, y no puede existir una contradicción entre la Corte y el Tribunal porque yo soy la máxima instancia y lo que yo digo se cumple. Y en un resolutivo incluso dice, denle copia personalmente a cada uno de los magistrados del Tribunal Electoral para que nunca, casi le puso, ni los hijos de sus hijos puedan volver a osar interpretar la Constitución General de la República, porque la Constitución General de la República es un coto vedado para nosotros, solo la Corte lo puede hacer. Esa resolución también tuvo un efecto interesante. La Corte en esa sentencia declaró sin efectos toda la jurisprudencia constitucional que había emitido el Tribunal Electoral, y todas las leyes que había declarado inconstitucionales el Tribunal Electoral las volvió a aplicar en esa jurisprudencia. Fue una jurisprudencia de escándalo, pues, esa de la Corte. Les comento esto porque en aquella época yo era secretario del Tribunal Electoral. Entonces, a partir de ahí hubo un periodo de un mes, 2 meses,
donde todos los asuntos que llevaban en juicio de revisión constitucional al Tribunal Electoral los teníamos que declarar inoperantes. Pues, oye, sí, vienes en juicio de revisión constitucional electoral, traes agravios con la Constitución, ¿qué crees? La Corte ya me prohibió en juicio de revisión constitucional estudiar la Constitución, entonces pues tengo que declarar inoperantes los agravios. Me acuerdo que fue la elección de Guerrero y había un requisito de procedibilidad que ya se había declarado inconstitucional y la Corte lo volvió a decir. Entonces, esto generó una ruptura entre el Tribunal Electoral y la Suprema Corte. ¿A qué voy? En este caso, que es la garantía de los derechos humanos, los juicios constitucionales en materia electoral, por este diálogo entre las Cortes llevó al menoscabo de los derechos en materia política electoral. Fue hasta la reforma de 2007 y al caso Castañeda-Gutmann, que uno de los efectos de la condena contra México en el caso Castañeda-Gutmann fue... ¿Alguien recuerda cuál fue la condena a México en Castañeda-Gutmann? ¿No recuerdan? Que un medio de defensa que en materia electoral hubiera un medio de defensa de interpretación constitucional, precisamente porque la Corte cerró el camino a través de esto que estoy diciendo. Fíjense cómo va el tema. La Corte dice una sentencia evidentemente equivocada, ¿sí? O sea, el tema de la Corte, o sea, se ve que los ministros se enojaron porque se vieron evidenciados con que su sentencia efectivamente estaba mal hecha, ¿sí? Por lo menos fue un estudio incompleto de la Constitución. Viene otra resolución del Tribunal Electoral, viene una tercera de la Corte, que echa para abajo el Tribunal, y viene después el caso Castañeda-Gutmann, y la Corte Interamericana obliga a reformar la Constitución mexicana para deshacer lo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación en México había hecho. Entonces sí, lo que quiero es enseñarles cómo fue el diálogo entre las Cortes. Corte dice una cosa, Tribunal Electoral interviene en el diálogo, Corte otra vez en el diálogo, viene todo el tema, llega a la Corte Interamericana en un caso independiente que es el de Castañeda-Gutmann, y ahí la Corte Interamericana le dice, no, tienes que tener un medio de defensa en materia electoral para el análisis de constitucionalidad. ¿Cómo que el Tribunal Electoral no va a poder ver temas de constitucionalidad? ¿No? Y todo eso derivó de una sentencia incorrecta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Incluso, perdón, en el diálogo en la Corte, cuando llega el caso de que la revisión de Castañeda, inclusive la Corte no se pone de acuerdo, ¿no? Hay ministros que dicen que tienen que entrar al asunto, ¿no? O sea, contrario a lo que la propia Constitución establecía, que el amparo no era el medio para interponer cuestiones electorales. Y los ministros, la votación no recuerdo cómo quedó, pero fue 6-5, 7-4, fue una decisión muy dividida, ¿no? La revisión del amparo de Castañeda antes de irse antes a la Corte Interamericana. Sí, este es un tema que creo, aquí le denominamos diálogos jurisprudenciales, le pongo diálogos jurisprudenciales en el libro que les recomiendo, así lo denomina el ministro Juan Silva Mesa a esta relación entre, no es un tema exclusivo de él, así se pensó en la Comisión Americana para fomentar un diálogo entre las Cortes de América y entre la Suprema Corte, entre la Corte Constitucional, entre la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y que vengan al diálogo el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y Tribunal, en fin, todos los órganos de derechos humanos que vengan y hacer una interpretación a partir de esta resolución. Sobre todo el tema es a partir de la jurisdicción interna con los órganos máximos y con la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, a esto nos referimos con los diálogos jurisprudenciales. ¿Se fue la señal de ahí de...? Esto a mí me ha funcionado mucho en la escuela con los alumnos, ponerlos a trabajar en la identificación de los puntos esenciales de una sentencia de la Corte. Aquí me estoy adelantando un poquito al tema, pero como soy todo sistemático, está bueno si lo vamos poniendo el tema sobre la mesa. La gente que sabe del asunto dice que México es el único país del mundo donde la jurisprudencia la hacemos con ese sistema de tesis y de obtener el extracto y publicarla así, como tratar de hacerlo como una norma, que somos el único país del mundo.
En otros países, la norma, la jurisprudencia es, uno es el que tiene que ir a leer y entender cuál es la ratio decidendi de una sentencia. Y ahí es muy normal el manejo del lenguaje obiter dictum y ratio decidendi. Ratio decidendi, los puntos esenciales del precedente, y obiter dictum, los argumentos que es dicho sea de paso, o los que no son las consideraciones que rigen el resolutivo. ¿Sí? Entonces, eh, si ustedes hacen un análisis, no sé si alguna vez lo han hecho, pero eh, de cómo se integra la jurisprudencia y cómo ha sido el diálogo, van a encontrarse con verdaderas sorpresas. A mí quien me puso esto de manifiesto fue el ministro Gudiño Pelayo, que fue mi maestro de amparo en la especialidad y en la licenciatura, y él trabajó el tema. Él hablaba él detectó muchas tesis, por ejemplo, que en amparo, que dicen 5 sentencias de un mismo sentido para integrar jurisprudencia por reiteración. Y decía, mira, en esta sentencia, 2 de esas veces que se citaron en la sentencia para decir no es aplicable la tesis tal. No obstante, el encargado de compilarla nomás la vio y la puso, y a pesar de que era un tema que abandonaba el criterio, entonces decía, esta no tendría que ser jurisprudencia. Detectó también él denominaba las tesis Pastor de la Suprema Corte, que todavía hay muchas vigentes tesis Pastor. No sé si han oído las tesis Pastor, ¿si las conocen? ¿Usted sí conoce las tesis? Es que desde el ministro Gudiño, que la persona que en aquella época, en los 50, me parece, era el encargado de jurisprudencia de la Corte, era un señor que se apellidaba Pastor. Entonces los litigantes iban con él, lo aceitaban y le decían, quiero una jurisprudencia que diga esto. Ah, ok. Y la hacía, le ponía precedentes y la publicaba en el Semanario Judicial de la Federación. Entonces el ministro Gudiño identificó muchas de estas jurisprudencias y tesis que están ahí vigentes en el IUS, pero que son tesis inexistentes, que son así hechas por este señor Pastor. Entonces denominan las tesis Pastor. Entonces, en mi materia, en derecho electoral, que es a lo que me dedico, si hago un estudio de la jurisprudencia vigente, me voy a dar cuenta que un montón de jurisprudencia que está vigente, en muchísimas ocasiones, estando vigente, no se aplica por el propio tribunal, no la aplican o hay precedente en contrario. Por esta regla de que en México se vuelve jurisprudencia obligatoria hasta que hay una declaratoria formal de que es jurisprudencia y antes no. Entonces, a mí me ha resultado muy interesante el ejercicio de poner a los alumnos a estudiar directamente las sentencias y a trazar líneas jurisprudenciales para ver los diálogos. Es decir, que un alumno identifique cuál es la parte de la sentencia, cómo se comportaron los ministros, cómo fueron las votaciones. Entonces, aquí hay muchos maestros de procesal constitucional, de constitucional, entiendo, en los que estamos aquí platicando. Por ejemplo, hagan un ejercicio ahí con sus alumnos, pónganse a ver cómo se ha comportado la Suprema Corte los últimos, desde el caso Camacho Solís, en la procedencia del amparo o de algún medio de control constitucional contra reforma constitucional. Cuando se impugna una reforma constitucional, ¿qué debe hacerse? ¿Sobreseerse, entrar al fondo? ¿Se estudia solo el mecanismo de procedimiento o qué se estudia? Se van a llevar unas sorpresas interesantes. Por ejemplo, recuerdo que la ministra Olga Sánchez, si la memoria no me falla, la primera ocasión votó porque era improcedente, la segunda que era procedente, tercera improcedente, cuarta procedente, quinta improcedente. Llevaba, cuando hicimos ese estudio la ocasión anterior, las 9 veces que había llegado a la Corte fue consistente en que una sí, una no, una sí, una no. El ministro Azuela creo que tenía 5 en un sentido y 3 en otro sentido, y la Corte tenía unos bandazos así. Detectamos que en la misma semana dijeron 2 cosas contradictorias la Suprema Corte. Entonces, es interesante después si nos vamos a la materia electoral, cómo se comporta, por ejemplo, con una reforma electoral o procedencia de recursos contra la reforma o las normas constitucionales. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, por lo menos recordarán el caso que Olmedo Bustos, ¿verdad? Se llama el de la última tentación de Cristo, declaró inconstitucional, inconvencional la Constitución de Chile. A México nos tocó, alguien ya comentaba, el artículo 13 de nuestra Constitución, en el caso Radilla, lenguaje medio barroco de la Constitución que dice cuando en un delito del fuero del orden criminal se encuentre complicado un paisano, ¿no? Así dice el artículo 13, ¿verdad?
cuando esté complicado un paisano, y la Corte decía que complicado viene de cómplice, y cómplice quiere ser sujeto activo del delito. Y si está complicado un paisano, entonces es el único caso en que el asunto va a la justicia civil. Si no está complicado el paisano, o sea que todo está facilito, se iría a la justicia militar, que fue precisamente la interpretación que echó para abajo la Corte Interamericana. Entonces, fíjense como un tema de reforma constitucional, por ejemplo, de mecanismos de defensa contra reforma constitucional, que tiene que ver con la parte más sensible de los derechos humanos, ¿sí? ¿Cómo puede la Corte, la misma Corte, los mismos ministros cambiar tanto y ser tan asistemáticos, tan poco serios en el estudio, tan ligeros, como la Corte Interamericana se ha comportado en otros casos, ¿sí? ¿A qué voy con esto? Creo que ese tipo de cosas son importantes, seguir las líneas jurisprudenciales y tratar de ser críticos con lo que está pasando. Y fíjense, ahorita no estaba preparado para eso, pero casa con lo que platicaba con el doctor Buenrostro hace un momento, el tema de esta reforma constitucional que tenemos en México. Hoy en día, cuando se quiere poner un límite a un derecho constitucional, lo llevan a un derecho fundamental, lo llevan a la Constitución. Platicaba con los que litigaban el tema del arraigo, cuando estaba en la ley, dicen, pues gracias a nosotros lograron elevarnos a restricción constitucional el arraigo, ¿no? Ya, en vez de ganar, perdimos. Si no lo quieres, pues lo pongo en la Constitución. Que quiero destituir a todos los magistrados electorales locales, pues lo pongo en un transitorio de la Constitución. Que ahora quiero destituir a los del INE, al del IFE, pues lo pongo en un transitorio. Que quiero restricción a los ministros de culto, pues a la Constitución. Que quiero restricción. Entonces, todas las restricciones se está volviendo en sede constitucional. Y con esta lógica medio esquizofrénica de la Corte de que todo es derecho humano, pero si es una restricción, entonces está por encima de cualquier cosa que hay en el mundo, pues entonces descompone todo el sistema. ¿Sí? El sistema está dado precisamente para que haya un diálogo entre cortes con la idea de progresividad. Esa es la idea. La idea es que este diálogo va a permitir fortalecer el ámbito protector de los derechos humanos y tener cada vez un núcleo más fuerte del derecho. ¿Sí? Claro, si empezamos a ver que no hay una idea de progresividad, sino que los ministros votan para un lado y para otro, y con estas ideas de que las restricciones se elevan a serie constitucional, pues rompen con la lógica del sistema de la Convención Americana de Derechos Humanos. Dejan sin contenido algunos temas. Entonces, creo que es pertinente, por lo menos ahorita, en este cambio, ahora sí que en el cambio del sistema jurídico, que ustedes fomenten con sus alumnos, es como sugerencia, por lo menos que les dejen alguna actividad de identificar alguna línea jurisprudencial, que digan, a ver, Suprema Corte, no en tesis, porque todo el mundo lo hace en tesis está muy facilito. Vete a los precedentes de la Corte, identifícame cómo ha sido el tema de breve término, breve plazo. ¿Cuáles han sido los criterios sobre ese tema? Y traza una línea jurisprudencial sobre breve, o traza una línea sobre suspensión de derechos políticos, ¿no? Traza una línea sobre derechos de la alimentación. ¿Cómo se ha comportado la Corte en los últimos 5 años? Pero en sentencias. Y van a ver cómo encuentran cosas interesantes. Y ya si se pone a profundizar en los votos de los ministros, van a empezar a darse cuenta cómo hay un tema de repente medio asistemático en esas resoluciones. Bueno, esto un poco es la lógica de trabajar en el diálogo jurisprudencial. La idea de la obligatoriedad de la Convención Americana y del estudio de los derechos humanos en el sistema interamericano es fomentar el diálogo entre las cortes. La Corte Interamericana tiene que ser cuando llega un caso, él es un caso dramático, fíjense, como hemos visto, son casos dramáticos para que llegue a estas instancias. Casi todos, a menos que ustedes se apelliden Castañeda, ahí sí las cosas se mueven rápido. En lugar de tardarles 10 años la petición, en año y medio obtienen sentencia rapidita, ¿no? Eso sí no tiene gran complicación. Pero si no son Castañeda y son Castañeda Goodman y son víctimas algunas víctimas, eso sí puede tardar 10 años, 15 años y no hay prisa, ¿no? Pero bueno,
La idea es que los casos dramáticos tienen que tener solución interna y si no, la Corte Interamericana se pronuncia y a partir de lo que se pronuncia tiene que generar doctrina para todos los tribunales y todas las cortes de América y todos los jueces tienen que aplicar en este intercambio de progresividad del derecho humano. Así debería de funcionar las cosas y así en principio parecería que iban a funcionar en el caso Rosendo Radilla. Ahí entonces, la idea del diálogo jurisprudencial es obtener integrar el diálogo a partir de la resolución de 3 preguntas. ¿Qué norma protege mejor a una persona? ¿Cómo se integra el contenido de los derechos humanos? ¿Y cómo se argumenta? Entonces, insisto, esta idea de que la Corte Interamericana en América, con millones de habitantes, con millones de violaciones de derechos humanos y dramáticas, obviamente no pueden llegar todos los casos a esa instancia internacional. No pueden y no deben. La idea es que sean solo algunos casos selectos los que vayan a llegar a la... Un poco recuerdan el cerciorari de la Corte Suprema de los Estados Unidos de Norteamérica. Llegan pocos casos, pero los casos que llegan tienen un efecto expansivo inmediato. Dicta una sentencia e inmediatamente todos los jueces saben que ese es el nuevo parámetro de interpretación al que deben de ajustarse. ¿Sí? Aquí hago un paréntesis, es un comentario nada más que creo que es pertinente. Sobre todo que hay algunos maestros de amparo aquí también entiendo, ¿verdad? Este efecto de que lo que dice la Corte pega para todos, cuando de repente en el Poder Judicial Federal en México hemos visto muchos casos, incluso en la ley se repiten, esto también puede tener un efecto negativo, no necesariamente positivo. Vamos a poner un ejemplo. En las acciones de inconstitucionalidad o las controversias constitucionales, cuando se presenta una acción o una controversia contra una norma general, la Suprema Corte, como saben ustedes, emite un acuerdo general y le dice a los tribunales colegiados y a los jueces de distrito, en relación con todos los amparos promovidos contra esta ley, se suspende el trámite hasta que yo resuelva en definitiva la acción o la controversia. Así es el trámite. Se presenta esto, la Corte emite el acuerdo y ordena que todos los tribunales suspendan el trámite. ¿Sí? Como saben, en las acciones o en las controversias, para expulsar la norma del sistema jurídico se requieren 8 votos. Si no hay 8 votos de los ministros, la norma sigue vigente. No se declara su inconstitucionalidad. ¿Sí? Fíjense cómo el vocabulario que utilicé, no se declara su inconstitucionalidad. Esa es mi opinión. Hay quienes opinan que eso implica que se declara su constitucionalidad. ¿Cuál es la diferencia? Se requieren 8 votos. Vamos a suponer que es un asunto sobre el pago de derechos de los inmuebles, de registrales, tiene que ser por una cantidad fija o dependiendo del valor del inmueble. Vamos a suponer que esa fue la controversia o la acción de inconstitucionalidad contra eso, que dicen que tendría que ser una cuota porque es un derecho y sería inequitativo cobrar por un derecho con el inmueble. Vamos a suponer que en la Corte 6 ministros en el Pleno dicen que es constitucional la norma y 5 que es inconstitucional. En ese caso, la norma pasa como constitucional, es decir, no se declara su inconstitucionalidad. ¿Queda claro? Pero ¿qué pasa si los 5 que votaron por su inconstitucionalidad eran los de la primera sala? ¿Sí? Es decir, todos los que están en la materia civil. Si yo llevo mi amparo quedó suspendido, ¿qué va a pasar con mi amparo? Con un alto grado de predictibilidad les puedo decir que en la mente, lo que decíamos jerárquica, formal, van a decir, la Corte se pronunció sobre su constitucionalidad, pues te desecho tu amparo, te pierdes tu amparo infundado porque es constitucional. A pesar de que 5 ministros de la primera sala, entonces, por ejemplo, en ese caso, si alguien litiga amparo, es importante prever ese tipo de cuestiones para pedir la facultad de atracción o hacerle ver a los ministros que su asunto se va a resolver si cae en la sala a su favor y se lo dejan en el colegiado, por ejemplo, en su contra.
Entonces, digo, este efecto expansivo de las sentencias de los máximos órganos puede tener también efectos negativos, nada más para estar... sí, me expliqué con el ejemplo. Sí, aquí en Baja California se dio, digo, para aterrizar el ejemplo en un caso concreto, en la reforma del artículo 7 constitucional, el anterior artículo 7 constitucional, la PDH promovió una acción de inconstitucionalidad, precisamente no alcanzó la mayoría de los votos suficientes, y precisamente se daba esa discusión, y ya se la saben los periodistas, ¿no? Si los abogados a veces resulta difícil aterrizarlo, pero los periodistas dicen es que ya es constitucional, ¿no? Entonces finalmente pues no se ha dado, porque el tema era, el artículo 7 establecía que se protegía la vida desde la concepción, y por tanto había quienes consideraban que eso pudiera ser una limitante para la constitucionalidad de las excepciones de responsabilidad contempladas penalmente, ¿no? Entonces no prospera la acción de inconstitucionalidad, pues no consigue los votos, faltó un voto si no recuerdo, y finalmente, bueno, la vía quedaba abierta para que fuera ya a través de un amparo, ¿no? Que no ha llegado hasta donde sabemos, ¿no? Sí, pues esos son temas que quizá, a ver, espero mañana verlo cuando hablemos de control de comisionalidad, cómo se hace ese tipo de cuestiones, porque sí es interesante. Fíjense, porque si es así, digo, en ocasiones puede ser que a uno lo contraten como abogado para ver una acción de inconstitucionalidad, un gobierno, y le diga, mira, esta ley ya la hice, sé que es inconstitucional, vamos a promover una acción de lo más chafa del mundo, con el efecto de que no pase, haces los peores agravios del mundo en tu controversia, para que la Corte diga que no es inconstitucional, pase por constitucional y genere el desechamiento de cualquier norma que venga después. Digo, eso es una estrategia relativamente frecuente, que impugnan mal con el objeto de obtener una declaratoria. En materia electoral, sobre todo, que no hay suplencia de la queja, es más, y ahí sí hay causa expresa de desechamiento, cuando la Corte se desechan los medios en materia electoral, cuando la Corte ya declaró la constitucionalidad de una ley. Entonces hacen la reforma, impugnan de la manera peor que pueden, la Corte declara infundados los agravios y vacunan ya esa ley de contra actos concretos de aplicación. ¿Sí me explico? No, pues ese es el tema. Ese es el tema. Antes del caso concreto haces la ley, la impugnas de manera incorrecta. Sí me explico, con el ejemplo. Es un poco tramposo. No, digo, sí entiendo, pero ya se dio un ejemplo concreto en materia electoral que nos pudiera exponer. No así como un caso concreto. Sí, de algunas leyes, por ejemplo, la ley de Coahuila ocurrió en la ley del Distrito Federal, se impugna así de manera muy escueta para generar, por ejemplo, ya en normas no legales, los estatutos del PRI se impugnan de términos generales para que ya queden vacunados. Entonces son normas que se hacen de esa manera, la impugnación como muy ad hoc para evitar que se gane con sospechosismo. Bueno. Entonces, la lógica es entonces esta, ¿sí? Claro, con sus malformaciones, como pasa siempre en el derecho, pero la idea es al revés. Es que cuando el máximo órgano resuelve, se supone que lo va a hacer tendiendo a la máxima expansión del derecho fundamental, y ahí, a partir de ahí va a generar el efecto multiplicador, ¿sí? Esto tiene el objeto de que se integre un único orden jurídico internacional, digamos, ¿sí? Es decir, que las normas de derechos humanos contenidas en la Convención, es más, en los tratados universales de derechos humanos, se integren y se haga un solo orden jurídico. Que sea una masa, un bloque unificado e integrador. Esta es una actividad que en términos generales se conoce como interpretación conforme. La interpretación conforme es precisamente esta creación de la unidad normativa del sistema jurídico. Les comento, en algunas sentencias, ahí sí, sobre todo el Tribunal Electoral,
en los 2000, del 2003 al 2007, la interpretación conforme se utilizaba como criterio antinómico. Ya se fue la maestra que me preguntaba por las antinomias, que le iba a tocar este punto. Que antes se pensaba que la interpretación conforme solo era aplicable cuando había discrepancia entre normas. Incluso era muy criticado esto y nos critican mucho los abogados que siempre, claro, nuestra formación es resolver pleitos, ¿verdad? El abogado es el que resuelve pleitos. Entonces, si no hay pleito, no hay chamba. Entonces, necesitamos ver pleito. Nosotros tenemos que buscar pleito. Entonces decían, ¿por qué los abogados siempre queremos resolver los conflictos jurídicos encontrando cuál es el conflicto de norma superior, deroga inferior, ¿no? Especial, deroga general, y siempre queremos ver conflictos entre normas, ¿sí? Y decían, no, es que siempre lo hemos hecho al revés. Desde que nos formaron en la escuela nos enseñaron a ver conflictos entre normas y ver cuál mata cuál. Cuál es jerárquicamente superior a cuál es posterior, cuál es mejor que la otra, ¿no? Cuando la lógica no es lo más asistemático, lo más extraordinario, lo más raro, nocivo para un sistema es expulsarle una de sus normas. La idea es que en vez de expulsar, integra para unificar, ¿sí? Se supone que hay un principio genérico que es el legislador racional, que el legislador hace las normas bien y que todas las normas del sistema deben servir para algo. Solo de manera excepcional puedes decir que una norma es inaplicable. ¿Sí? Ese sería el parámetro general interpretativo. Cuando ya pongo los criterios de antinomias de general, deroga especial, especial, deroga general, mi resolución, la aplicación de ese criterio antinómico necesariamente va a llegar a, entonces esta norma es inconstitucional y no la aplico. ¿Sí me explico? Piensen en un sistema, digamos, en un sistema de un coche, ¿sí? El sistema se compone con un montón de piezas y cada pieza se supone que tiene su razón de ser. Imagínense que están ustedes limpiando el motor de su coche, lo desarman, lo vuelven a armar y le sobró un tornillo. Podrían decir, qué padre, sobró un tornillo, lo tiro a la basura, ¿no? O alguien puede pensar, no, espérame, algo hice mal, ¿no? Si supone que esto es un sistema y alguien puso el tornillo, en algún lugar le falta este tornillo, algo dejé suelto, ¿no? La lógica es así, de igual manera ver el derecho. Antes de llegar a la antinomia, antes de decir hay una antinomia y voy a inaplicar una norma, claro, en la escuela es lo que nos enseñan como prima facie a todos. Resuelve los conflictos normativos y aplica la general, la especial, aplica la jerárquica. Eso nos enseñan. Cuando la lógica es contraria, la lógica es, antes de encontrar el conflicto normativo, trata de integrar la norma. Y la regla es, si encuentras que hay una contradicción de normas, seguramente tu interpretación fue incorrecta. Vuelve a interpretar tu norma para ver en dónde te equivocaste. Ese debería ser el hilo conductor de nosotros. Pero no, en la escuela nos enseñaron al revés. Busca la antinomia y aplícale uno de los 3 criterios de antinomia para que expulses la otra norma, ¿sí? Como que es mejor quitarle cosas al sistema jurídico. Y no, ya desde Kelsen decía lo más anormal del sistema, por eso decía que ni Kelsen tampoco decía eso como lo estábamos diciendo. Kelsen decía, lo peor que le puede pasar al sistema jurídico es expulsarle una de sus normas. Por eso, antes de llegar a ese paso anormal y contra el sistema, procura hacer la integración de todo tu sistema. Eso es el diálogo jurisprudencial. Ese es el tema de la interpretación conforme, de armonizar el derecho. En lugar de ver que hay un conflicto de normas, voy a ver que es un caso de excepción, por ejemplo, y ver cómo encuadra, a lo mejor interpretar de otra manera la palabra, en fin, siempre buscar una interpretación con el objeto de buscar, ¿no? Y si me llega a una conclusión absurda o que va a expulsar una norma, volver a plantear y hacer mi interpretación otra vez. Pero claro, insisto, eso es porque somos abogados y si no vemos el pleito, pues no estamos satisfechos. Entonces, es lo que, en términos generales, es lo que dice la lámina. Siguiendo esta lógica, la declaración de inconstitucionalidad de una ley es el último paso que tiene que darse. Solo cuando ya no fue posible asignarle una interpretación constitucional atendiendo a todas las sentencias que se han dictado y a todo el diálogo entre la Corte Interamericana, la Convención Americana. Si no se logró, entonces sí, ya no hay de otra, inaplica la norma, ¿sí?
En este momento, en México, eh, con el cambio que ha habido de 2011, estos 4 años donde los jueces locales tienen la posibilidad, por primera vez en la historia, de inaplicar normas contrarias a la Constitución, en muchos lugares se está dando un fenómeno eh, de inaplicación por inaplicación, ¿sí? Es decir, los jueces dicen, inaplico la norma, ¿por qué? Porque puedo inaplicarla, ¿no? Oye, pero no, ya puedo inaplicar, pues la inaplico. Y se saltan toda la parte que dice el artículo primero de interpretación conforme. La inaplicación de la norma es el último paso, cuando no pasó la interpretación. Entonces, ahorita creo que llegamos al caso contrario. Todo mundo quiere inaplicar normas, ¿sí? Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado. Por eso les digo que en la etapa formativa de los alumnos ahorita es empezar a enseñarles cómo trazar líneas jurisprudenciales, cómo integrar derechos con el objeto de atribuir significados a las normas y no nada más de expulsar normas del sistema jurídico, sino es como quitarle tornillos a los coches. Creo que entonces el punto importante es lo que dice el pizarrón, ¿no? El pizarrón, la lámina. Las leyes no se declaran contrarias a la Constitución o a la Convención, en este caso, simplemente porque se les puede atribuir interpretaciones inconstitucionales, sino porque es imposible asignarles una interpretación conforme. Aquí hay dos grandes obstáculos que tenemos que remover, o dos que tenemos que por lo menos ser conscientes que hay un cambio en las cosas. A ver si me explico. Todavía algunos manuales de derecho constitucional, pienso en el libro de Lisura Arteaga, por ejemplo, creo que por ahí Burgó, algunos libros viejos de derecho constitucional, todavía hablan, cuando describen a la Constitución, todavía hablan de normas programáticas. Sí hay normas programáticas, por ejemplo, el propio artículo 26 de la Convención en Derechos Económicos, Sociales y Culturales son una especie de normas programáticas. Pero ¿cuáles son estas normas programáticas, por ejemplo? Más bien referidas a los DESC, ¿no? A los económicos, sociales y culturales. Partían de la idea de que la Constitución no es normativa. Antes de hace algunos años, si uno preguntaba qué cosa es la Constitución, no quedaba claro si era un documento jurídico o un documento político. Por ejemplo, si uno leía el artículo, que es el 130, que dice la separación histórica Iglesia-Estado y es la que orienta las normas contenidas en el presente artículo. ¿Esa oración es norma jurídica o no es norma jurídica? El tema, el artículo 3 que dice la educación tenderá a la democracia y al amor a la patria, ¿eso es una norma jurídica o no es una norma jurídica? Entonces, hasta hace algún tiempo se pensaba que esas normas eran solamente como poesía, principios programáticos, políticos que servían para que se enchinara la piel y que todos se sintieran muy mexicanos, pero no era un tema jurídico. Por ahí, por ejemplo, en el IUS hay una tesis del 78, me parece, de un colegiado donde era una señora que le estaban dando un tratamiento de quimioterapia y de repente se lo suspendieron. Entonces el tema llegó al amparo diciendo que era violación al artículo 4 al derecho a la salud, que acaba de ser reformado en aquella época. Y la Corte le dijo, ¿qué crees? El derecho a la salud no es una norma disponible para ti, es una norma programática. El Estado cumple con esa obligación poniendo hospitales, pero como no hay una norma que diga que tienes derecho a tantas quimioterapias, se te niega el amparo. Esa era la visión, digamos. Recientemente, cuando se discutió la ley Televisa o estas leyes, que bueno, se conoció el paquete de leyes, las dos leyes como ley Televisa, me acuerdo que el primer proyecto, así el primer saque en la sesión de la Corte, dice el artículo 4, todas las autoridades garantizarán que los indígenas, pum, y en una de sus fracciones, creo que es la octava del artículo 2 ahora, dice, generar las condiciones para que los indígenas puedan ampliar la red de telecomunicaciones y manejar televisoras, más o menos dice así. Entonces se impugnaba la impugnación y en la acción de inconstitucionalidad se dijo, oye, pero aquí hay una omisión, una inconstitucionalidad por omisión.
en la ley Televisa no se prevé ninguna norma que favorezca a los indígenas, por ejemplo, que no paguen impuestos para construir televisoras, que se les den más beneficios para manejar su radio. Y el ministro Azuela en aquella ocasión dijo, no, espérense, el artículo segundo, las normas de los indígenas, no es una norma jurídica, son cuestiones programáticas y no podemos como jueces aplicar, eso no contiene derechos, sino son programas para el Poder Ejecutivo y no son justiciables en la Suprema Corte. Entonces, esto es una situación que todavía permea en muchos juzgadores. El tema de que hay normas, que los principios constitucionales o los principios de derechos humanos son normas programáticas. Tenemos que entender, si queremos tomar los derechos humanos en serio, como diría Dworkin, que esos principios constitucionales, esos derechos humanos, sí son normas jurídicas, sí son exigibles y tenemos que ir a tribunales y el tribunal está para hacerlos valer. Claro, en este momento estamos en el cambio de mentalidad. La gran mayoría, o muchos jueces, no sé si la gran mayoría, muchos jueces no consideran esto en serio. Dicen, no, esos son principios, normas programáticas, tú no puedes venir a que yo te las aplique. Eso que te las aplique el Poder Ejecutivo, o no sé, pero no es en jueces. Claro, hay que entender entonces que las normas en México se forman, tenemos dos tipos de normas. Por un lado tenemos principios y por otro lado tenemos reglas. Si no entendemos esto, no podemos dar el siguiente paso a una cultura de los derechos humanos. Las normas jurídicas hoy en México son de dos, y las dos son igualmente obligatorias, son normas jurídicas. Son principios y son reglas, perdón. Con respecto a que es una norma programática, entonces si el gobierno no cumple con ese programa, está cayendo en una omisión, ¿no? Entonces, si incumples un programa, estás omitiendo resolver un problema relacionado, por supuesto, en el caso de la salud, un derecho humano de acceso a la salud. Sí, claro, ha ido cambiando eso. Recuerden el caso, siempre se me olvida, Numiyama, ni Muyuma, no sé cómo se llama, el juez de distrito, que alguien fue a reclamar derecho a la salud y le obligó a poner un hospital ahí mismo. Entonces, fíjense cómo ya es otra. Compárenlo con el ejemplo que puse hace rato de los 70, diciendo, no, usted no tiene derecho a la salud porque ahí no dice que tiene derecho a quimioterapia, ¿no? Obviamente ha habido un avance. En Coahuila apenas el año pasado se reformó la Constitución para permitir las candidaturas independientes, el legislador no hizo su chamba, el asunto llegó al Tribunal Electoral y le decía, no, pues espérate, pues si no hay ley no puede hacer nada, y el tribunal que dijo, no, si no hay ley, pues es obligación de nosotros jueces hacer efectivo ese derecho, ¿sí? Porque si ya está en la Constitución candidatura independiente, ahora a ver cómo le hacemos, pero le damos a este cuate la candidatura independiente, y ordenaron al instituto a dictar normas y suplantando al legislador. Dijeron, no, pues si el legislador no hizo la chamba, eso no puede ser un problema que perjudique a la persona. Entonces es papel del juez o de cualquier autoridad cumplir con la satisfacción de ese derecho fundamental. Sí, más o menos quedó claro. Entonces, eso es entender que los principios y los derechos humanos son normas aplicables y exigibles. Y segundo, este siguiente paso natural, como ya lo estamos viendo, que el legislador no hizo su chamba, pues que el juez la haga. Que esta norma está incompleta, pues que el juez la complete, rompe con un punto ideológico también fuertísimo, que es el principio de división de poderes. Siempre que uno está en estos temas, dice, no, pero entonces que el juez se convierta en el legislador. Pues sí, no es que se convierta en legislador, es que si el legislador hizo mal la chamba. Esto lo dice incluso el padre del control jurisdiccional de la Constitución, Hans Kelsen, en su libro de la garantía jurisdiccional de la Constitución, establece así sin ningún prejuicio. Antes de expulsar una norma, cuando veas que le falta un poco o que con una interpretación distinta, es papel del Tribunal Constitucional en ese caso corregirla y adicionarle el texto a la norma para hacerla congruente con la Constitución. Es mejor dotar de contenido que expulsar la norma, ¿sí? Entonces son dos cosas distintas, dos obstáculos que hay que remover del pensamiento. Uno, los principios y derechos humanos contenidos en la Constitución son normas jurídicas y son exigibles ante los tribunales. Y dos, el hecho de que los poderes judiciales integren normas, interpreten las normas y les asignen contenidos, es parte de la función judicial. No es que estén asumiendo posiciones del Poder Legislativo. Aquí
Es importante entonces tener en cuenta esos elementos. Entonces, fíjense, por ejemplo, retomamos el caso que decíamos del artículo. ¿Tiene alguien ahí a la mano una Constitución de México? El artículo 13 de la Constitución mexicana. ¿Sí lo tiene alguien por ahí a la mano? La última parte, cuando dicen lo que comentamos hace rato de cuando esté complicado un paisano. Cuando un juicio del orden criminal, al final. Se encuentra complicado un paisano conocerá la autoridad civil, ¿no? Sí, ¿ya lo encontraste? ¿Cómo dice? Cuando en un delito o falta del orden militar estuviese complicado un paisano, conocerá del caso la autoridad civil que corresponda. Fíjense ahí, por ejemplo. La interpretación, con esta lógica de que la Corte no puede dotar de contenidos porque es chamba de otro poder, ¿qué decía la Corte? Ahí dice la palabra, ¿qué palabra dice? Complicado. Y complicado es cómplice y por tanto no puedo interpretarlo al revés porque ahí dice la palabra eso. ¿Qué dijo la Corte Interamericana? Y con eso, la interpretación de esa palabra llegó a que ningún caso se juzgara en el fuero militar. No sé si alguien tenga el dato, cuántos en estos 100,000 muertos que hubo en el sexenio pasado, ¿cuántos militares fueron condenados por algo? Creo que ni uno, ¿verdad? Fíjense, digo, a mí me parece que pudiera haber condenado a alguien, ¿no? Por lo menos el caso ese de, ¿se acuerdan la familia que se equivocaron y la balearon unos militares en el retén ahí en Sonora? O cosas dramáticas. Ni uno de esos va a ser, ¿no? La de allá de Veracruz, ¿no? Entonces, pero fíjense, bajo el argumento de que la Corte no puede dotar de contenido. ¿Y qué dijo la Corte Interamericana? Hombre, es cosa de que cambies la interpretación de la palabra complicado. Cambiando la interpretación de lo que tienes, resuelves el problema, no tienes que hacer reforma constitucional ni nada. Nada más, Corte, di, ahí donde dice complicado, en una interpretación conforme, voy a entender que cuando sea parte activo, parte pasivo en civil, va a la justicia civil. Fíjense, nada más es una palabra darle contenido. Una precisión importante, en el caso Tlatlaya ni siquiera los consignaron por homicidio, están consignados por desobediencia. Por desobediencia. Sí, es una cosa ridícula. Sí, es una cosa ridícula, eso sí recuerdo. Eso es sí, sí. Fíjense nada más cómo es un tema, pero claro, un juez formalista se ampara en esto para no cumplir con las obligaciones. Entonces, que eso de anteponer, se invade el principio de división de poderes, no es cierto. Parte de los jueces es dotar de contenido a los enunciados normativos, ¿sí? Lo que tenemos son palabras en el texto que merecen y necesitan ser interpretadas para asignarles contenido. Y esa es labor, obviamente, del juez. En Colombia los jueces ordenan tacharlo, ¿no? O en México. En México también. Sí. Bueno, tacharlo, sí. La Suprema Corte de Justicia y el Tribunal Electoral tienen muchos ejemplos, muchos. Lo vamos a ver un poquito más. Hay sentencias interpretativas. Hay varios tipos de sentencias interpretativas, aditivas, reductoras, sustitutivas. Si tú pones en el use la oración, en buscar porción normativa de la Suprema Corte, vas a ver que hay un montón de sentencias de la Corte mexicana, de últimos años para acá, donde ya dice, es inconstitucional la porción normativa donde dice hasta la mitad. Y dice en el resolutivo, a partir de ahorita todas las ediciones de esta ley tienen que suprimir hasta la mitad o poner una nota que eso ya no es norma. O decir, les faltó la palabra o la comisión, les faltó la oración o la comisión permanente. Por ejemplo, dicen, será nombrado por el Senado. Y se les olvidó pensar en el caso de que no estuviera el Senado sesionando. Entonces la Corte, en vez de declarar que se mande un proceso legislativo y que le agreguen esa oración, la propia Suprema Corte dice, a partir de ahorita debe entenderse que ahí donde dice Senado, también se tiene que leer o la comisión permanente. Es una sentencia aditiva. Entonces, en este conjunto de sentencias interpretativas están las que, como dice aquí el maestro, las que ordenan
quitar una parte, las reductoras, ¿sí? Que dicen, a partir de ahorita se tiene que tachar este pedazo. Una maestra ahí, mía de la maestría, cuando precisamente en la ley Televisa se declaró inconstitucional la porción normativa que decía presentar la solicitud para la solvencia técnica del manejo de un requisito para que yo tuviera una televisora. Decía la ley decía, para que usted tenga una televisora, tiene que demostrar que presentó la solicitud de que tiene la capacidad técnica para manejar la televisora. ¿Sí? Presentar la solicitud de tener la capacidad técnica para manejar. Entonces decían, con que yo vaya y presente mi papel a la Cofetel, ya cumplí el requisito. Entonces la Corte dijo, no, le sobra presentar la solicitud para, y que quede la norma, tener la capacidad tecnológica para manejar la televisión. Entonces la Suprema Corte Mexicana en ese caso declaró inconstitucional la oración, presentar la solicitud. ¿Sí? Y dijo, es inconstitucional porque tiene eso de más. Se ordena que se quite eso y aunque esté en la ley, ya no se va a tener por no puesto. Mi maestra decía, imagínense, la Corte declaró inconstitucional las palabras tener, solvencia. ¿Y ahora qué hago? ¿Borro la palabra de todas las leyes? No. Lo que declaró fue esa porción normativa en ese texto normativo y ahí por el significado que tenía ahí. Entonces, pero parte de la idea de que creen que el formalismo, que la Corte declaró inconstitucional la palabra tener, no. Declaró la inconstitucionalidad de ese enunciado, de ese enunciado normativo, ¿sí? Para ser compatible la norma. ¿Me explico? Entonces, eso es parte de las sentencias interpretativas que son propias de los tribunales constitucionales. En México hay una regresión sobre este aspecto. Recientemente, hace 3 semanas, en una cosa rara, el Tribunal Electoral, la Sala Superior del Tribunal Electoral, dijo que no tiene competencia como órgano constitucional para dictar sentencias interpretativas. A pesar de que lleva 20 años dictándolas, en este caso concreto, hace 3 semanas, dijo, no puedo dictar sentencias interpretativas. Yo nada más puedo inaplicar normas y no hacer sentencias interpretativas. No sé por qué lo hizo el Tribunal Electoral. Les cuento los hechos del caso a ver si alguien podría explicarse por qué. César Camacho Quirós, presidente del PRI, va como primer lugar de la lista de RP del PRI. Y él no se separó del cargo de presidente del PRI para ser candidato. Los estatutos del PRI dicen, si vas a ser candidato tienes que separarte del cargo. Pero si vas por representación proporcional, no. Entonces se combatió diciendo eso viola el principio de igualdad, porque él como presidente del PRI pues manipula todo e incluso vota por sí mismo, entonces es violación al principio de igualdad. Tribunal declara que es inconstitucional eso y que Camacho no puede ser candidato. Y ahí sí el tribunal dijo, no, yo no puedo dictar sentencias interpretativas, yo nomás cumplo con inaplicar. Incluso hubo un diálogo interesante en Twitter diciendo que raro, a lo mejor es por el actor que estaba implicado, ¿verdad? El que cambió 20 años de que el criterio del Tribunal Electoral. No solo el Tribunal Electoral, de todos los tribunales constitucionales de todo el mundo que pueden dictar y tienen que dictar sentencias interpretativas para cumplir su labor como tribunal constitucional. Entonces es importante esta idea. Por ahí hay algunos autores, pienso por ejemplo en un texto de Carbonell y de algunos otros autores ahí que dicen que el lenguaje de textura abierta de la Constitución, ¿sí? Que la Constitución tiene por naturaleza textura abierta y justifican eso diciendo para el juego político, ¿sí? Otros autores, por ejemplo, Ferraioli, dicen, no, espérame, e incluso Kelsen decía, la Constitución y las normas tienen que ser muy concretas para saber cuál es el contenido obligacional. El garantismo de Ferraioli, acuérdense que es una doctrina penal que nace en el derecho penal, dice, tienes que tener claramente qué estás obligado para cumplir con los derechos humanos, porque si no, tipos abiertos no se vale, el lenguaje que nadie entiende, así oscuro, es contrario a los derechos humanos. Otros autores como Dworkin señalan que la Constitución tiene ese lenguaje porque los principios y los derechos humanos contenidos en los textos normativos son concepciones, son conceptos y no concepciones. El ejemplo que pone Dworkin es, si yo le digo a mi hijo, sé justo en todos tus actos, ¿sí?
Eso es un concepto. Yo le estoy transmitiendo el concepto de justicia. Y por propia naturaleza el concepto es muy abstracto. Compórtate de manera justa. Mi concepción de justicia es cómo me comporto yo en cada caso concreto. ¿Sí? Entonces, si no haces tu tarea, no tienes derecho a televisión, por ejemplo. Es mi concepción de justicia en un caso concreto. Entonces, dice Dworkin, así funciona en la Constitución. Los conceptos son abstractos y las concepciones se ven materializadas con las sentencias de cada juez y con las legislaciones. Son las concreciones de esos conceptos en los casos concretos. Y así cada uno puede tener una concepción distinta. Entonces, por eso, ante un tribunal, pensemos, por ejemplo, y esto implica que desde la subjetividad, por ejemplo, lo que dice Dworkin, si mi hijo considera que a pesar de algo que yo le he enseñado que es justo, él me da argumentos para demostrarme que mi concepción es incorrecta o que tengo que respetar su concepción, tendría que, si me da argumentos suficientes, estar de acuerdo con él. A ver, pienso un ejemplo, un caso concreto que litigó una amiga también, de Litiga Olé, lo llevaron ellos. Era una enfermera, aspirante a enfermera, que no podía titularse porque no tenía brazos y no acreditaba el examen de esos de sutura de enfermos y cosas de esa naturaleza. Le decían, es necesario para ser enfermera cumplir con esa materia. Y decía, oye, pero no tengo brazos, lo siento, no puede ser usted enfermera, ¿no? Entonces, aquí el tema es, ¿puede alguien sin brazos ser enfermero o no? ¿Habría otra labor que pueda hacer un enfermero que no necesite brazos? Dar clases o no sé, piensen en ese caso. Entonces, por ejemplo, el concepto es el derecho a la salud. La concepción de la ley es, se considera correcto, racional, proporcional, que si alguien quiere ser enfermero o enfermera, pues sepa suturar, se dice, ¿va? Suturar heridas, ¿sí? Entonces, la concepción del derecho a la salud y el derecho a la educación que consideró el legislador, consideró correcto ese examen. Pero, en el caso concreto de la persona por su derecho a la educación, habría que valorar con las circunstancias del caso si para ella esa norma es aplicable o no. Fíjense, no es que la norma sea inconstitucional, es que la norma es inconstitucional para esta persona por sus circunstancias concretas en particular. ¿Sí? Podrán decir si sí o si no es inconstitucional, ese es el tema ya de debate, de fondo. El tema es, una cosa es el concepto general y otra la cantidad de concepciones que puede haber de un punto de vista. Por eso, en el tema de derechos humanos, siempre es importante analizar las circunstancias concretas de cada una persona, porque quizá algo que sea válido para nosotros, para la persona en el caso concreto, es incorrecto. Esto creo que es parte importantísima de los derechos humanos. Son contramayoritarios. Los derechos humanos es el análisis contramayoritario, para proteger, como dice Ferraioli otra vez, al más débil. A la minoría más minoría, a todas las minorías, a la persona, al individuo, es el que tiene que ser oída su concepción en un asunto. ¿Sí me explico con esto? A eso me refiero entonces con los conceptos y las concepciones. Maestro. Sí. No sé si lo que voy a comentar tenga conexión con esto, supongo que sí, por la cuestión del uso del lenguaje también. ¿Cuántos años no estuvieron relegadas las mujeres del derecho al voto por una indebida interpretación del artículo, creo que es el 34, ¿verdad? Porque decía, son ciudadanos de la República y hablaba de la edad, del estado civil, pero por el hecho de decir son ciudadanos, que se oye masculino, estuvieron discriminadas y excluidas las mujeres por el derecho de voto. Fue necesaria una reforma textual literal para que dijera, como dice hoy, son ciudadanos de la República el varón y la mujer, ¿verdad? Que no era necesario porque la palabra ciudadano, en una correcta interpretación, pues es amplia, ¿no? Y incluye ambos géneros. Claro, eso es parte del formalismo que tenemos, que es estudiar las normas como si fueran las palabras mágicas de tipo derecho romano. No, digo, el artículo, antes era el 76, ahora es el 61, las causales de improcedencia y el amparo quedaron en el 61, ¿verdad? La ley de amparo. En el artículo 61, no recuerdo la fracción, puede ser la 13ª, que dice que el juicio de amparo es improcedente contra actos y resoluciones de las autoridades en materia electoral. La Corte discutió si lleva coma o no lleva coma, y como no trae, sí, porque dice, por ejemplo, vamos a otra vez, volvemos al presidente del INE. Ya ven que el presidente del INE es como medio discriminador el hombre, ¿no?
Vamos a suponer que el presidente del INE emite un acuerdo general que diga, los indígenas que no sepan hablar español como yo, no pueden votar. ¿Sí? O bueno, no vamos a hablar porque ese es derecho electoral. Los indígenas que no hablan español como yo, no se les permite el acceso al INE. ¿Sí? Se les cierra la puerta. ¿Qué derecho humano están violando de la persona? ¿Están violando ningún derecho humano? De entrada, sí, el principio del artículo primero de no discriminación, ya le están haciendo una norma por su condición de indígena, ¿no? Quizá haya circulación, libre tránsito, lo que sea, ¿sí? ¿Perdón? Información, no sé, puede haber algún derecho, por lo menos el artículo primero está violado, ¿no? Sufragio no, porque nada más esa línea de cuenta para manifestarse o para lo que sea. Contra esa resolución, ¿puede irse al amparo o no puede irse al amparo? Bueno, la Corte dijo en esos casos que discutían la coma, decían, pero como no trae coma, como dice, autos y resoluciones de las autoridades en materia electoral, quiere decir que si es formal la autoridad en materia electoral, si se llama electoral como es INE, no procede el amparo. Y decían, distinto es que dijera las autoridades, contra las resoluciones y actos de las autoridades, coma, en materia electoral, ahí sí, si no es electoral, procede el amparo. Es decir, la discusión en vez de irse al tema de fondo, se va al tema de la coma, la palabra, la comilla, el puntito. Sí, sí, como si los legisladores fueran dichados de redacción, ¿no? Casi. Sí, sí. Incluso hasta su Código Civil, como el de México, del otro lo vimos, ¿no? El Código Civil de aquí de Baja California, que hasta en un artículo tiene que poner un ejemplo, ¿no? ¿Se han visto el Código Civil de aquí de su estado? Que dice, en el caso de herencia, cuando se herede por estirpe y no sé qué, y pone el legislador de aquí, como si dijera, heredo a Pedro, a Pablo y a los hijos de Juan. Así dice. ¿Se han visto su Código Civil de aquí? Trae ese ejemplo. Bueno. Este es los 4 elementos indispensables para llevar a cabo un diálogo jurisprudencial. Y lo que les comentaba, ahora sí, con estos elementos, la reforma esta de 2011, que es el hito del que hemos hablado, que se ha convertido en el pretexto de todo, insisto, no la vean como, y yo hasta peco al traerlo tanto al tema, ya había derechos humanos, ya había tratados internacionales antes de esa reforma. La reforma lo único que hizo fue, como somos tan formalistas y si no lo hemos escrito en la Constitución, no lo creemos, nos lo pusieron expreso en la Constitución. Ese fue el efecto, ¿sí? Pero recordemos que ese fue solo un paso. El hecho de hacer la reforma constitucional solo es un paso en todo este procedimiento del diálogo jurisprudencial. Claro, en América Latina, los últimos 30 años, 20 y tantos años, ha habido un procedimiento de reformas constitucionales o de nuevas constituciones, ¿no? Pensemos en las constituciones de Bolivia, Venezuela, de Colombia del 90, ¿sí? Ha habido un conjunto de nuevas constituciones. La Constitución mexicana incluso parece una nueva constitución después del 2011, incluso un cambio de época de la Suprema Corte. En fin, ha habido un conjunto de reformas constitucionales en toda América Latina con motivo de los derechos humanos. Entonces, estas reformas son solo un paso. ¿Cuál es el primer paso? Por eso digo, antes de la reforma ya México había ratificado la Convención de los Tratados Internacionales, ya los obligaba. La reforma lo único que vino fue a decirles, oigan, recuerden que ya firmamos eso, tienen que cumplirlo. Entonces, ahora sí, sencillo, ahora sí, si siguen ya no voy. Pero sí, ese es de repente olvidamos eso, que el punto importante, ¿cuándo entra en vigor un tratado internacional? Cuando lo ratifica el Estado, ¿sí? Ese es el punto importante. No cuando lo incorporan en la Constitución, no cuando la Suprema Corte lo dijo, ¿sí? Es cuando lo ratifica. Cuando México ratifica, en ese momento ya es obligatorio. Pero claro, de repente se nos olvida. Entonces el primer paso es la ratificación. El segundo fue la aceptación de la competencia contenciosa de la Corte. ¿Cuándo lo hizo México? 98, ¿no? 98 aceptó la competencia contenciosa de la Corte Interamericana. La convención, pero la competencia
en 98, ¿verdad? Bueno, sí, un tercer paso sería, ahora sí, la incorporación de los tratados internacionales de derechos humanos al orden jurídico. Nada más un dato, ahorita que está haciendo la ratificación, referiría a la ley de la Procuraduría de Derechos Humanos de Baja California. Lo cito, ¿no? Que me parece interesante, se creó en el 91. Para los efectos de la ley se entiende por derechos humanos las garantías individuales y sociales consagradas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los contenidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, así como los contenidos en tratados, convenciones y acuerdos internacionales que México haya celebrado, celebre o forme parte. Lo cito más por la cuestión del tiempo, ¿no? Que en el caso de la ley en Baja California estaría planteando algo que posteriormente se reformó. Es lo que comentaba yo cuando estaba en el tribunal, les digo que antes del 2011 no nos cuestionábamos que era aplicable, pues claro que era aplicable, es decir, ¿no? ¿Mandé? Sí, pues, y llegabas y a ver qué dice el Tratado Internacional y a ver qué dijo, pues aplícalo, ¿no? Y de repente nos salen con que ahora sí aplica, pero si ya lo habíamos hecho, pues no, es que, y como si fuera ahora, claro, muchísimos, es más, hoy en este momento, muchísimos se niegan a aplicar la Convención Americana. Muchísimos jueces, ¿no? Muchísimos. Dicen, no, pues para eso está la Corte Interamericana, yo aplico derecho interno, ¿sí? Y el derecho interno, y solo que mi derecho interno me alcance, ahí sí, voy a la Convención Americana de Derechos Humanos, cuando la idea es que no, que se deben integrar, como acabo de leer. Hubo magistrados que señalaban de anticonstitucionales a los organismos de derechos humanos por invocar solamente precisamente instrumentos de derechos humanos. No, hay magistrados, todos hay magistrados que decían, ¿se acuerdan que antes de la reforma del amparo, uno ahí creo que era el 10º administrativo del Distrito Federal, que decía que firmó por sobreser todos los juicios de amparo, decía como son derechos humanos, por ejemplo, las personas morales pues no tienen derechos, no pueden venirse al amparo. También ese mismo magistrado es el que decía que, como decía antes de la reforma, decía garantías, decía como ya es derechos humanos, en este momento no existe el amparo en México, un magistrado de circuito, hasta fue un asunto varios a la corte, creo que fue creo que fue un 402, algo así, varios, pero para pedir que no se aplicara el juicio de amparo hasta que no se hiciera la reforma. Sí, hay de todo en México. ¿Cómo se incorporan los tratados internacionales de derechos al orden jurídico? Ahí en el punto 3, incorporación. En este caso puede ser, como leía en su ley, ¿verdad? Que era un reflejo de lo que decía en aquella época el artículo 102, apartado B de la Constitución General de la República, o el 133 de la Constitución, o el propio 76 del Derecho Internacional, ahora el artículo primero, ¿sí? Se ratifica, se trata la controversia y después, con este afán facilitador, se reconocen los derechos humanos. Muchas constituciones del mundo, no sé si saben eso o han visto, que dicen los derechos humanos de esta constitución, así como leyó ahorita el maestro, y señalan todo el catálogo de normas que son de todos los tratados internacionales que son parte de la propia Constitución, ¿sí? Ese reconocimiento de los tratados internacionales de derechos humanos. El cuarto punto, que es donde estamos un poquito atorados en México hoy en día, que es la relevancia constitucional de los tratados internacionales de derechos humanos. ¿En qué nivel están los tratados internacionales de derechos humanos? Insisto, aquí en México tenemos ahorita tenemos un parámetro bloque de constitucional, pero siempre tuvimos el tema de la jerarquía. Recordarán que en un principio, cuando yo estudiaba en la universidad, me enseñaron que decía Constitución, luego al mismo nivel, abajito de la Constitución, leyes y tratados internacionales. Así me enseñaron a mí en la universidad. Luego en el 98 fue, no me acuerdo, cuando vino el caso del convenio 169 de la OIT, que la Corte dijo, no, primero Constitución, luego tratados internacionales y luego leyes federales. Después vino un cambio de criterio y dijo, primero Constitución, luego tratados de derechos humanos, luego tratados internacionales que no sean derechos humanos y luego leyes federales. Después vino un cambio de criterio, recordarán que era lo mismo, pero antes leyes generales y después leyes federales. ¿Sí recuerdan ese cambio?
Entonces siempre estaba viendo la corte, a ver, este un 10 centímetros más arriba, este ponle 4 centímetros más abajo, este muévelo así. Y en esas discusiones estaba, ¿no? Entonces, algunas constituciones ven el tema jerárquico. Otras lo ven como parte de la misma, ¿no? Del mismo bloque, que ahorita creo que es en donde estamos en México. Ya ahorita hay un reconocimiento de que hay un parámetro de regularidad constitucional, claro, excepto con una cosa ahí que no tiene sentido, que es cuando hay una restricción constitucional, pues entonces es como cartera, cartera mata carita y mata todo, pues igual aquí, restricción constitucional mata todo. Entonces, ese es un gran peligro. Ese sí es un peligro para México, poner restricciones constitucionales por encima de tratados internacionales porque echa por la borda el sistema de derechos humanos. ¿Sí? Y, y tenemos muchos ejemplos de restricciones constitucionales que debían ser o que no tienen sentido de estar ahí y que, insisto, el propio tribunal ya había dicho, si bien es una restricción constitucional del 38, eso se opone a la Convención Americana y va para afuera esa norma. Por ejemplo, esto que ya se había logrado, este caso que les comento, lo pueden ver, es el caso Pedrosa, es un JDC del 2008, me parece, 2007-2008 del Tribunal Electoral. Con esta jurisprudencia pues va para atrás, porque ya la restricción está por encima, entonces atenta contra el sistema de progresividad de los derechos humanos y con el sistema de integración normativa. Esta lógica de que hay jerarquía entre normas, ¿no? Que la restricción mata tratado internacional. Entonces, en algunas constituciones han optado por ponerlos jerárquicamente superiores. ¿Sí? Dicen, los tratados... Sí, hay unas constituciones que dicen el tratado internacional prevalece sobre el derecho interno. Otras los ponen al mismo nivel, el caso mexicano al mismo nivel, pero con la excepción jurisprudencial esta que les digo, y otras prefieren utilizar la cláusula de interpretación conforme nada más. Es decir, no es que una sea superior o sean iguales, aplica la que sea las normas, pero intégralo de manera que sea conforme con los derechos humanos. Entonces, no se van al tema jerárquico, sino se van al tema de interpretación conforme. Y entre esos grandes mecanismos hay algunos que usan mecanismos mixtos, que será un poco el caso mexicano, entre parámetro de control de constitucionalidad, tema jerárquico y tema de interpretación conforme. Y el quinto punto, la incidencia de la jurisprudencia internacional en el derecho interno. Insisto, ¿qué es la jurisprudencia? Aquí es donde nos hacemos bolas también constantemente. Cuando yo llego a mi clase, ahí en la Ibero, es alumnos de último semestre, y siempre arranco con la pregunta, a ver, ¿qué es jurisprudencia? Y algunos me contestan 5 sentencias en un solo sentido, sin ningún en contrario, o una... Yo no, esa es la forma en la que se hace en amparo y obligatoria, ¿no? La jurisprudencia son las resoluciones que dictan los tribunales. Y la Constitución mexicana dice, la jurisprudencia, que la ley establecerá qué parte de la jurisprudencia va a ser obligatoria. Entonces, esa manera es en amparo en un procedimiento, porque en acción de inconstitucionalidad es una sola sentencia con 8 votos, en controversia constitucional es de una manera, en los procesos electorales es de otra manera, entonces hay muchas maneras de integrar jurisprudencia. La Corte Interamericana, ¿cómo se integra la jurisprudencia de la Corte Interamericana? Pues la jurisprudencia es todo lo que va diciendo, todo es una gran jurisprudencia. ¿Sí? ¿Sí queda claro? No van a encontrar un conjunto de jurisprudencia, hay que ir a los precedentes y hay que entender que la jurisprudencia es todas las resoluciones que ha dicho la Corte Interamericana, todas. Cada una de esas jurisprudencias es un criterio, entonces con una sentencia que se ha dicho ya forma parte de la jurisprudencia. ¿Sí me explico? Entonces, he escuchado magistrados federales diciendo, no, pero ese de la Corte Interamericana es un criterio aislado, no es jurisprudencia. No, espérame, eso es región 4, ¿no? Eso. Sí, y no les haces entender eso. Decir, no, magistrado, es que esa regla es para el amparo. No, pero es que una sola en un precedente no puede hacer jurisprudencia. No sé de dónde lo sacan, pero es que es muy normal. O sea, de veras, ahorita ustedes, porque estamos aquí con maestros, pero pregunten a los alumnos y van a ver que lo ven muy normal, como decir, no, pues es un precedente aislado, pues no vale. No, yo hasta que no vea 10, ya me convenció. Pero aparte es una cosa chistosa, por ejemplo, y se los dejo como pregunta.
¿por qué se requiere la contradicción de criterios? Es una pregunta. ¿Por qué hay contradicción? Contradicción. ¿Por qué se requieren 5 sentencias en un mismo sentido? ¿Pero por qué se exige reiteración? ¿Por qué crees que se les haya parecido bueno que se reiteren los criterios? Ahora fíjate, muchos dicen, ¿por qué se pide la reiteración? Para que llegue un caso, se revise con nuevas circunstancias en otro caso y pase. Circunstancias nuevas de otro caso y pase. Y después de un análisis con 5 casos, ¿pero qué pasa? Revisen, por ejemplo, en materia electoral, ¿cuántas veces se forma jurisprudencia con 5 asuntos o 10 asuntos resueltos en una misma sesión? ¿No? En materia electoral es muy común que el tribunal diga, llegaron 30 asuntos igualitos de un mismo caso, y como ya hay 30, se vuelve a jurisprudencia por reiteración. No, espérame. La reiteración no nada más es que sean 1000 casos, sino que sean casos con distintos hechos. Claro, como la ley no dice eso, pues con que hay 1000 casos, pues los aplican. ¿Sí me explico? Entonces, ese es otro tema de reflexión. La reiteración, me parece que una interpretación correcta es no solo debe ser 5 precedentes, sino 5 precedentes y espaciados, que sean en distintos tiempos y con distintos actos reclamados. Pero esa es mi concepción. Sesiones diferentes. Porque eso implica un análisis, una reflexión, una nueva reflexión del caso. Y eso no está trabajado, que sean en sesiones diferentes. 2 cosas. Digo, en esta incidencia, no sé si también estamos incluyendo a elementos que los internacionalistas llaman corpus juris internacional de los derechos humanos, que serían las de resoluciones, por ejemplo, del Comité de Derechos Humanos, que dado su carácter cuasi jurisdiccional, sin embargo, sí han sido tomados en cuenta para dotar de contenido ciertos derechos. Claro, y las opiniones consultivas y todos los órganos que están autorizados a interpretar lo que dijo el comité de la CEDAW, lo que dijo todo, claro. Sí, jamás va a hacer caso. Y la otra, la reiteración, creo yo que obedece a una cuestión de nuestros bríos continentales francófonos revolucionarios, de que en cada sentencia queremos cambiar todo, a diferencia de la tradición del common law, en donde sí existe una relevancia del precedente. Pues, ¿no? No, yo creo que en México estamos moviéndonos hacia la relevancia del presente. Por eso insistí hace ratito, recuerdan que en la primera parte de la plática les decía, pídanle a sus alumnos que estudien el precedente. Creo que México tiene que transitarse al sistema del precedente, de estudiar la sentencia, el precedente, los hechos concretos y que un alumno sea capaz de identificar líneas para criticar. A nosotros, les comento, aquí es un paréntesis, a nosotros en el litigio constitucional que hacemos nos ha servido muchísimo tener ese manejo de precedentes. Si ven las demandas que hacemos, cada cosa que decimos le tratamos de decir, mira, y has dicho 7 veces lo mismo en tal presente, en tal sentencia con este motivo. No nos vamos a la jurisprudencia, sino cada cosa tratamos de decirle, mira, y cuando vamos a los alegatos de oída con los magistrados, decimos, oiga, magistrado, esto que le estoy diciendo, usted ya lo firmó, mire, aquí lo dijo, página 5, ¿no? Entonces, eso nos funciona mucho. Claro, de repente recuerdo un magistrado, en un caso que litigamos y perdimos, el caso de Demetrio Sodi, ahí en el DF, que al igual lo vieron contra Ana Guevara por un tema de un partido de fútbol. Primero el tribunal votó una cosa en una sesión, diciendo que era propaganda electoral, y en la siguiente sesión votó lo contrario. Y me acuerdo que fuimos con uno de los magistrados de la sala superior y dijimos, oye, ¿usted votó? Y dice, no, claro, yo tengo dignidad. Si ya dije eso, voy a sostenerlo en la siguiente sesión. No, lo votó al revés. Dijo, no, pues no que tenía dignidad, pero se le perdió. Pero sí sirve mucho, en términos, salvo esos casos de pérdida de dignidad, sirve mucho llevar el precedente y enseñarle dónde lo firmó y dónde lo dijo. ¿Sí? Y aquí el punto es entonces, ¿cómo está el tema de la obligatoriedad en México? Recuerdan que hemos tenido también medio cosas raras, ¿no? ¿Cuál fue el primer criterio que salió? El que era obligatoria cuando México era parte, pues ni modo que no, ¿verdad? Pues si es una condena. Y orientadora cuando no fuera parte. Hoy eso ya fue superado, ¿verdad? Hoy la jurisprudencia es obligatoria, siempre igual que si es aplicable el caso concreto. Nada más aquí una cosa, a ver. En mi opinión, aquí es una opinión personal. He leído muchas sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, muchísimas. En la materia en la que a mí me ocupa derechos políticos electorales he estudiado y revisado todo lo que ha hecho la Corte Interamericana sobre el tema. Y
en muchas, en mi opinión, actúa con una ligereza bárbara. La Corte Interamericana creo que también hace falta mayor exigencia en qué jueces llegan, qué secretarios, cómo se elige a esos, porque de repente en 2 párrafos echan por la borda barbaridades. Digo, pienso por ejemplo en el caso de López Chocrón contra Venezuela. ¿Conocen ese caso? Una persona que fue sancionada administrativamente porque siendo funcionario de la empresa petrolera le dio contratos a su mamá. Y aparte estuvo desviada la malversación de fondos durante su... Entonces allá en Venezuela hicieron un presidente y dije, no, pues claro que este hombre no pues, está inhabilitado. ¿Cómo va a ser candidato? Pues si está demostrado que en su función pública hizo eso, pues va para afuera, ¿no? Y lo sancionaron administrativamente. Y la Corte dijo, no, la suspensión de hechos políticos electorales, como dice el 23.2, solo puede ser por sentencia penal. Aquí fue sentencia penal, no, fue un procedimiento administrativo, no sirve para privar derechos fundamentales, se ordena que se le indemnice. ¿Sí? Por ejemplo, ahí en ese caso pienso, hay un voto particular en ese asunto de este caso que les comento, que dice, oye, espérame, ten en cuenta ese al 23.2 las circunstancias en las que se hizo hace quién sabe cuántos años la Convención Americana. Hoy en día, pienso en el caso mexicano. Hoy en México, si usted rebasa el tope de gastos de campaña, la Constitución prevé que no puede participar en un proceso electoral. ¿Sí? Si viola los principios de inequidad, le quitan. En fin, hay muchas normas que le pueden privar a uno el derecho político electoral. Aplicando a rajatabla el principio de la jurisprudencia de la Corte Interamericana, gran parte del sistema electoral mexicano sería contrario a la Convención. Ahí me parece que es un caso de ver las circunstancias del caso concreto. Por ejemplo, en ese caso, el 23.2 del análisis que hizo la Corte Interamericana, a mí me parece que fue muy ligero. A mí me parece que ameritaba una reflexión más profunda porque fue la interpretación letrista del 23.2, igual la Corte Interamericana. Entonces, tampoco es que la Corte Interamericana sea la máxima autoridad sacrosanta y que nunca se equivoca. También creo que un análisis crítico de las sentencias podemos saber que muchos son lugares comunes de sus argumentaciones. El mismo párrafo dicho 100 veces en todas las sentencias. Y también como que habría que ser más críticos y estar más pendientes de quiénes son los jueces, cuáles son los procedimientos, a qué obedecen, ¿no? Entonces, sí, creo que hace falta un poco... no sé, ¿alguien conoce cómo se deroga la jurisprudencia interamericana? ¿Se puede derogar la jurisprudencia interamericana? Pero no existen mecanismos. Por ejemplo, en este caso que le estoy comentando de Venezuela, yo podría preguntar, oye, ese criterio, si lo aplico a México, echa por la borda un montón de normas que México, por sus particularidades, ¿no? Ya no está el compañero, pero por la idiosincrasia del mexicano de cometer fraude electoral como parte de la educación desde niño, pues hemos generado este conjunto de normas que blindan los procesos electorales y expulsar a los tramposos es parte del sistema. Entonces, creo que ahí sí tendría que haber un mecanismo para que decir, oye, ese caso, como una reserva de jurisprudencia, digamos, que no existe el caso. ¿Y usted qué opina en el caso de Marcelo Ebrard, que me parece ahí que está tergiversando una disposición legal, pues para postularse, ¿no? De otra manera. Bueno, ese es un caso interesante porque desde 1996 hasta el mes pasado, que son casi 20 años, la jurisprudencia del tribunal en 100,000 casos había sido que cuando una persona impugnaban, que solo pueden impugnar incumplimiento a normas de tu partido los propios militantes del partido. No se vale que uno del PRI venga a impugnar que incumpliste con las normas del Movimiento Ciudadano. Eso era una jurisprudencia, pero la cambiaron para el caso Marcelo. Hace 15 días el Tribunal Electoral cambió toda su jurisprudencia para decir, bueno, y sí es excepcional porque si bien hemos dicho toda la vida que solo los militantes del movimiento pueden impugnar, aquí cambiamos porque es evidente que fue simultáneo. Segunda, en la misma sesión, lo invito a que vea el video de la sesión cuando la Corte bajó a Marcelo. 5 minutos antes de bajar a Marcelo,
se discutió el caso de Zapata Pero Gordo, el ex candidato a gobernador del PAN en San Luis Potosí, senador de la República y hoy candidato a diputado. Fue precandidato a gobernador y candidato a diputado federal en el mismo proceso de manera simultánea. 5 minutos antes dijo el Tribunal Electoral, y es intrascendente que no hayan sido, que primero fue uno y después el otro, porque y eso no lo afecta porque no se vio la simultaneidad. Y se permitió a Zapata Pero Gordo. Siguiente tema, Marcelo Ebrard. Y a pesar de que no fue simultáneo, es trascendente porque intentó participar en 2 y a él lo quitamos. Digo, vea la sesión, vea el video. 5 minutos de diferencia del tribunal. A uno le dice una cosa, es como la chimoltrufia. Como dice una cosa, dice la otra, ¿no? Entonces, en la misma sesión es una cosa. En el propio caso Hank, el día que se resolvió el caso Hank, a todo mundo se le olvida, pero antes de él se resolvió de otro asunto, otra persona de aquí, que ahí sí le dijeron lo contrario a Hank. El mismo caso, la misma ley de aquí de Baja California, en la misma sesión le dijeron lo contrario a Hank. Es decir, Es el presidente de Tijuana ahorita. y le dijeron lo contrario. Es una cosa interesante. Entonces, el caso que comenta es una especie del Juanito Ebrard ahora. Igual cuando fue Juanito fue el mismo caso, cuando quitaron a Clara Brugada. Creo que, si bien parece que está cometiendo un fraude ahí, Marcelo, me parece que es una reacción ante esta manera de comportarse del Tribunal Electoral, ¿sí? Pero sí es una cuestión rara darle la vuelta a la ley uno y los otros darle la vuelta a la ley. Sí, y además es mentira que haya participado en 2. Sí, y nadie del partido lo impugnó. Eso es un tema interesante, ¿no? Sí, no, la Constitución le dice la autodeterminación de los partidos políticos, sí. Perdón. Sí, entonces eso es un tema interesante porque el tribunal se mete de más, entonces pues es una reacción, digamos, ¿no? Bueno. Entonces, claro, todas este conjunto de normas son las que integran junto con... Entonces, ¿qué tenemos como bloque de constitucionalidad y esto que acabamos de comentar? Obviamente la Constitución, tratados internacionales, opiniones consultivas, ¿no? Jurisprudencia de todos los órganos, jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y tenemos lo que decías, todo este cuerpo, gran bloque normativo, que es el parámetro de regularidad constitucional, y en muchas ocasiones que nos sirven de parámetros interpretativos para los siguientes normas, ¿no? Todo eso es la parte normativa, digamos. Ahora sí. Ahí, en toda esta lógica, las dos cosas que hemos ido adelantando, la interpretación conforme y el principio pro persona. ¿Qué es la interpretación conforme? Ahí le puse que es una técnica interpretativa. Hay algunos que utilizan la palabra hermenéutica. Ferrer MacGregor pone hermenéutica. A mí no me gusta la palabra hermenéutica porque creo que refleja otra realidad del derecho. Me gusta interpretativa, pero ahí cada quien escogerá la palabra. Técnica interpretativa mediante la cual los derechos y libertades constitucionales son armonizados con los valores, principios y reglas de los tribunales internacionales de derechos, tratados internacionales, para lograr la máxima expansión, que es un poco lo que hemos visto en esta clase, es la armonización de todo el sistema jurídico a partir de este bloque de constitucionalidad y para dotar de contenido a una norma. No sé, ¿quién me comentaba que usted estuvo estudiando en España, ¿verdad? Con Marina Gascón o en Castilla-La Mancha, ¿no? En la Carlos III. Con Peces Barba. Ahí, con Peces Barba. Entonces, ahí, cuando alguien le preguntaba, por ejemplo, a ver si recuerda, ¿cómo ve un alumno español si le preguntaban en qué consiste el derecho a la libertad religiosa? ¿Cómo piensa, cómo resolvía un tema un alumno español? ¿Qué le dirían? No, pero estuvo ahí estudiando, ¿no? En Derechos Humanos, ¿no? Estuvo en la Cátedra de Derechos Humanos, en la Maestría de Derechos Fundamentales de la Carlos III, en el doctorado de la Carlos III de Derechos Fundamentales. No se percató de eso. Bueno,
muchos alumnos de otras latitudes en Colombia, en España, ¿cómo sé el contenido del derecho a la libertad religiosa? Lo usan normalmente acudiendo a precedentes del Tribunal Constitucional Español. Dicen, por ejemplo, libertad religiosa, en la sentencia tal, el Tribunal Constitucional dijo tal. Sí, ahorita que lo estoy diciendo, sí recuerdan. Los colombianos así son. ¿Qué es la libertad religiosa? Bueno, según las 3 sentencias de la Corte Interamericana, si le preguntamos a un alumno mexicano, normalmente nos vamos a el artículo tal de la ley dice tal. Entonces, es la manera de ver si está en el código o está en la jurisprudencia del derecho. Creo que por eso digo, hay que tratar de hacer que los alumnos lean precedentes porque estamos dando al paso a entender que el derecho no se encuentra en la norma, que esa es solamente la semilla. Es decir, aquí se va a ver medio chafa lo que voy a decir, así pero es, digamos, la semilla y va creciendo. Entonces, se ve medio chafa, pero en el desarrollo jurisprudencial en cada caso concreto. ¿Sí? Entonces, ¿perdón? Se actualiza, crece, termina cuando llega a la Corte. O sea, nace en la norma, se desarrolla en los tribunales y muere cuando llega a la Corte. ahí se entierra. Ahí lo vuelve a enterrar. Ese es el ciclo de la vida. Ándale, está bien el ciclo del derecho humano. Nace, crece, se reproduce y muere. Cuando llega a la Corte. Bueno, salvo esta última parte de que muere en la Corte, la lógica es esa, que el derecho va en expansión. Entonces, en los últimos trabajos que ha hecho la Corte, en las últimas publicaciones, libros, este mismo que les acabo de recomendar de la Convención, es un esfuerzo para hacer ver en México que el derecho tiene que estudiarse en las sentencias, no en la jurisprudencia, no en la ley, sino en las sentencias. El derecho, para tratar de llegar, como lo hacen los españoles, los alemanes, los colombianos, que les preguntan cuál es el derecho y conocen los precedentes de la Corte y saben en qué lugar, en qué momento está el derecho. ¿Sí? Entonces, si pregunto ahorita, libertad religiosa, ¿sí? O Estado laico y esos temas, ¿abarca tener estatuas de Papa Juan Pablo II en la calle con recursos públicos o eso atenta contra el Estado laico? ¿No? Por ejemplo, en Francia podríamos ir, en Francia ya el tribunal dijo, debes de quitar todos los símbolos religiosos pagados con recursos públicos, van para afuera, ¿no? Entonces sería tema de cómo dicen los jueces. Eso es el diálogo jurisprudencial, ver uno qué dice y cómo va expandiéndose el derecho. Entonces, eso es parte del tema de la interpretación conforme. Conocer el derecho en su expansión en un momento determinado y saber hoy en este momento en México el derecho a tal cuestión por la sentencia tal y la sentencia tal tiene este alcance. Y ese es el peso del derecho, su verdadera dimensión, ¿sí? Su dimensión del derecho fundamental. Ahora traían algo con las capillas y las cruces en las carreteras, ¿no? Algo estaba leyendo que querían las capillas que ponen en las carreteras públicas, las querían quitar. ¿Aquí en México? Sí. Ah, no es el caso, ¿sí? Digo, a ver si para mañana lo traigo, porque es reciente, pero algo vi que querían. Sí. Es el amparo del abogado. ¿Tú lo traes? Ah, mira. Pues nos lo puede platicar mejor el compañero. Sí, mañana que nos lo platique para ver eso, pero son ese tipo de temas. Si aplicamos el concepto de laico, el himno nacional también mexicano menciona a Dios en varias estrofas. ¿Sí? Sí, entonces acá dijo. ¿Cómo dice esa parte? ¿Cómo dice? Con el dedo de Dios escribió. Hay un precedente de la Suprema Corte estadounidense y interesante la Corte que uno dijo que le chocaba que su hija tuviera que hacer el juramento ese de juro ante Dios, no sé qué, en Estados Unidos, y la Corte gringa, del país bárbaro del norte, que aquí está muy cerquita, dijo que eso sería equivalente, que eso es inconstitucional, declaró inconstitucional que te obligan al himno a ese tipo de cosas. Dijo, sería equivalente a ponerte a decir juro por Zeus. Dijo la Suprema Corte que claro que eso es inconstitucional. Claro, ese tipo de... Es más, conocen el caso del poeta Beats, ¿no? El de la bandera. Siempre que digo esto, hasta mis alumnos y todo el mundo me quiere aventar de cosas. Yo siempre he sostenido, a mí en mi caso, se me hace espantoso el himno mexicano. Se me hace esos tamborazos. No me gusta la letra, no me gusta ese fomento a la guerra, no me gusta la música, ¿no?
Pero es muy idiosincrático el himno nacional mexicano. Cuando se hizo el concurso para el himno nacional mexicano, ganó el concurso un italiano que estaba en México en aquella época, que era el que traía toda la ópera de Verdi. No, Jaime no. Y la primera persona que cantó el himno nacional en el Teatro Nacional fue la cantante esta... Ay, no, se me fue el nombre ahorita. Ahorita a ver si me acuerdo. Esta... Sonet. Fue la primera, ella fue la única persona que cantó la novena sinfonía dirigida por Beethoven. Cuando Beethoven dirigió la novena sinfonía, la que cantó ese día con Beethoven andaba en gira en México y ella fue la que cantó el himno por primera vez en México. Y aquí en México en ese año se murió, pescó cólera en Xochimilco y se murió. Fue una tragedia porque era la intérprete favorita de Verdi. Era la intérprete favorita de Verdi en todas sus óperas, era la favorita de Beethoven, era la más famosa del mundo y el director que traía, compositor italiano, era el mejor del mundo y él ganó. Pero Santana no le gustó porque dijo que era muy culto. Entonces acaba de conocer a Jaime Nuno en Cuba y dijo, no, sabes que tú hazte la letra, la música y la tuya va. Oiga, pero el concurso no importa, gana el de Jaime Nuno. Y fue el que quedó. Así es el himno nacional mexicano. O sea, es producto de la idiosincrasia mexicana. No ganó el concurso, fue impuesto por el presidente y la otra no les gustó. Y no hay grabaciones porque, como saben, es contrario a la normativa tener grabaciones con letra, con música distinta a la oficial. Entonces, yo nunca he podido conseguir esa original de la primera vez que se interpretó el himno nacional mexicano. Por eso digo, es muy idiosincrático, cómo fue motivo de que el presidente no le gustó y le dijo a su compadre y echaron por la borda del concurso y todo para... Tipo la Estela de Luz, ¿no? Digamos, lo que pasó en México. Pero... De mambo, sí. Y al Tri le prohibieron un disco, el de que decía, maciar un extraño enemigo, profanar con mentiras tu mente, ¿no? Decía el disco del Tri. Pero todo eso de los himnos debe apreciarse en el momento histórico. Sí, claro, no, lo reconozco. En el momento histórico, la mayoría de los himnos hablan cuestiones épicas y de guerra y de entregar la vida por la patria. Entonces, si vamos a cambiar el himno cada vez que acontezca un suceso, pues, oigan, ahorita estaríamos inventando lo de las matanzas de Ayotzinapa y de Chilapa. Entonces, yo pienso, ¿no? Desde mi punto de vista, que también debemos tener algo que nos identifique. No, claro. Usted decía idiosincrasia, y es esa, ¿verdad? A lo mejor los colores pasan de moda y no por eso vamos a cambiar la bandera nacional, ¿verdad? O a lo mejor ya el águila está en extinción o ya muere y no vamos a sustituirla ahí por un perro bravo, una cosa así, ¿verdad? Un choloscuincle, ¿verdad? Entonces, debemos apreciar esto en su contexto, ¿verdad? ¿Dónde se dio y por qué se dio? No, claro, por eso es lo que le comento. A mí no me gusta. Y el caso creo que es lo que está comentando es, si una persona como en Estados Unidos demuestra que a él, por su carácter, era un científico, que no le consideraba conveniente como educación para su hija hacerle jurar eso, a él, en las circunstancias del caso, le exentaban de que su hija jurara la bandera. A mí no me gusta el himno, pero yo lo canto y lo voy. Por ejemplo, a mí no me gusta que la selección nacional de fútbol digan que es nacional y que traiga los colores de la bandera mexicana, porque ni me gusta el fútbol, ni creo que sea un equipo nacional, pero bueno, es un tema ahí. Lo que digo es que hay que ver las cosas, como usted dice, en su justa dimensión. El caso de que una persona haga un poema diciendo lo que dijo es para considerarlo un delito. Recuerden, en Estados Unidos hubo un caso similar donde se quemó la bandera y el asunto llegó a la corte diciendo que era un insulto quemar la bandera. ¿Y qué dijo la corte de Estados Unidos? La bandera de Estados Unidos y la Constitución es tan grande que permite su autocrítica. Si una manera de libertad de expresión es quemarla, estás amparado. La propia Constitución y la propia bandera te ampara para que te expreses en su contra. Y aquí en México no. Si leen la versión estenográfica, por lo menos de lo que se discutió ese día, la ministra Olga Sánchez, por ejemplo, en ese caso dijo que se atentaba contra la dignidad de la nación, como si la nación tuviera dignidad, y que se puso en peligro la seguridad nacional. Eso dijo la Corte. Yo preguntaría, bueno, ¿qué cuando uno leía el poema le daban ganas de salir y tomar las armas o no sé? Pero esas son circunstancias del caso. Y por eso digo, hay que analizar las circunstancias en cada caso concreto. Sí, y alguno que sí pudiera ser que deberíamos de cambiar es
juramento fascista, que es el juramento a la bandera, pues, ¿no? Porque ahí sí la parte final es como el epítome del fascismo, es ¿Qué dice? justicia, patria, nación, ¿no? Y soberana a la que entregamos nuestra existencia. Y alguna ocasión Saludos, ¿no? sí, o sea, sí, o sea, es más fascista no se puede. Digo, Mussolini y se pondrían de pie y aplaudirían. Pero creo que sí le han quitado cosas al himno nacional, ¿no? Esa estrofa del guerrero inmortal de Zempoala se la quitaron, ¿no? Y la han porque es de Santana. Creo que sí se ha modificado en algunas cosas el himno nacional. Pero bueno, ya fíjense cómo llegó el tema de Braille por caminos extraños. Incluso el nombre, ¿no? de Estados Unidos mexicanos también hay una iniciativa pues, que nosotros hemos esperado para quitar Estados Unidos, que nada más se llame México. Eso estuvo con Vicente Fox, Sí. que nada más se llame México porque así es conocido a nivel mundial. Y eso de Estados Unidos mexicanos, pues no. Sí, pues. Bueno. Ese es la interpretación conforme. Y el otro, el principio pro persona. ¿Qué es lo que me preguntaba la maestra que se fue? Que si era, que es lo que decía, que es una técnica antinómica. Una vez hecha la interpretación conforme y ante la imposibilidad de armonizar los derechos, se opta por la norma que más favorezca a la persona. ¿Sí? Esto más o menos lo platicamos hace ratito, ¿verdad? De la jurisprudencia. Y llegamos al punto 4 justo a tiempo porque ya estoy a punto de decir lo que decía Murillo. ¿Qué decía Murillo? Ya me cansé. Sí, ya me cansé. Faltando 10 minutitos para esto. Una precisión importante, digo antes que pasemos al último tema, ¿qué pasó con la enfermera? Y y en este diálogo jurisprudencial me queda claro que la jurisprudencia electoral pues ha ido por delante en muchos aspectos que la Corte y concretamente, ¿qué nos pudiera decir respecto al tema de la reconducción de la causa que ha desarrollado la jurisprudencia electoral y pues que a la Corte no le ha gustado? Sí, a ver, primero el tema de la enfermera se ganó el amparo. Y en el otro tema le llaman reencauzamiento. Para los que no sepan qué pasa, yo fui secretario de un colegiado laboral y en un colegiado civil. Y era muy común, por ejemplo, cuando, es un antecedente para más o menos contextualizar, el tema sobre todo era antes de las sentencias, cuando se impugnaba el incumplimiento de una sentencia de amparo. Se dictaba el ejecutorio de amparo, ya ahorita la Corte ha avanzado mucho. Pero en aquella época, en los 90s, cuando yo estaba de secretario, llegaba el incumplimiento y entonces había todo un abanico de posibilidades de impugnar. Depende del secretario cómo veía el asunto. Tú veías el asunto y dices, mira, esto puede ser defectuoso cumplimiento, es queja por exceso. Puede ser, cumplió de más, queja por exceso. O cumplió de menos, queja por... Cumplió mal, repitió, incidente de repetición del acto reclamado, ¿no? O dijo algo distinto, amparo directo nuevo, ¿no? Entonces, y había 12 posibilidades de impugnación de un mismo acto. Entonces, si el secretario no quería trabajar, podía decirte, mira, ¿qué crees? Tú dices que es nuevo amparo, que es queja, y lo presentaste 20 días después, ¿qué crees? Era amparo. Y ese eran 15 días. ¿Qué crees? Era incidente y ese tenías 3 días, ¿no? Entonces, y si el secretario quería que no, le decía que era el otro. Era muy fácil porque, y además había una fórmula abierta que no sé si han oído, el núcleo esencial del cumplimiento del amparo. Que dicen, si el juez considera que se cumplió el núcleo esencial, que qué cosa es eso, pues lo que desayunó el secretario, como le cayó, si trae ganas de trabajar, va a decirte que sí le entra, ¿no? Entonces, era muy fácil decir, lo desecho. El Tribunal Electoral dice, cuando pasa eso, pues no lo deseches. Mira, era queja, lo trajiste como queja, pero debía ser amparo, pues entonces te lo resuelvo como amparo, ¿no? Si faltó un trámite, pues le hago el trámite, te lo reencauzo. En materia electoral, como dice el compañero, si uno se equivoca de la vía, si presenta otro juicio, es obligación del tribunal decir, espérame, te equivocaste.
lo tramito como el medio que debe ser correcto y le doy el trámite adecuado. Es más, te prevengo, mira, tú creías que era esto y lo trajiste aquí, pero no. Tenías que haber hecho esto, tal, tráeme tales papeles y yo te reacomodo el procedimiento. Eso es evidentemente un acceso a la garantía impresionante. Incluso voy más, en los sistemas del precedente se utiliza esta regla del overrule, por ejemplo, o de las sentencias prospectivas, que se cambia de criterio y se difiere en el tiempo la obligatoriedad. Por ejemplo, en el 98, me parece, se declaró inconstitucional el artículo 1 de la Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado, que decía que los trabajadores de órganos descentralizados, en lugar de estar en el apartado B, se iban al apartado A. El término de prescripción del apartado B es de 4 meses para el despido. El del apartado A es de 2 meses. Entonces, un montón de amparos de juicios que estaban ahí se habían presentado con 3 meses o 4 meses. Cuando viene la jurisprudencia, todos los colegiados en bloque desecharon todos los amparos diciendo, ¿qué crees? Tu demanda fue extemporánea porque como ya cambió el apartado y el argumento de, oye, eso es retroactividad, nos decía, no es cierto porque la jurisprudencia no se aplica de manera retroactiva como dice la Suprema Corte. Entonces, imagínense, eso es una aberración así que pasó cuando... Y eso pasa frecuentemente en el Poder Judicial. En materia electoral, por ejemplo, lo que ocurriera cuando había un cambio de criterio de esa naturaleza, decía el propio Tribunal Electoral. Como este cambio, la falta de la incertidumbre la generamos nosotros, vamos a dar un plazo de 6 meses en lo que la gente entiende que cambiamos de criterio para ser aplicable, para que no pasara o sea, además del reencauzamiento, estas medidas de acceso a la justicia, decir, ok, vamos a dar chance de que por estos meses no lo aplicamos, pero le avisamos a la comunidad que ya viene un cambio de criterio, ¿sí? O el tema de presentación, vamos a admitir durante estos meses con este plazo y con el otro plazo, hasta que haya un criterio uniforme. ¿Sí me explico? Entonces, ese tipo de cuestiones, fíjense, eso no se requiere más que ganas de trabajar. Es decir, no se requiere una interpretación muy profunda, decir, oye, te equivocaste de la vía, pues no hay problema, pues táchale ahí, ponle queja, ¿no? Y es el reencauzamiento. Entonces, en materia electoral es muy fácil eso porque no importa la vía, te lo acomodan. Que creo que debería ser una tendencia en todos los tribunales. Incluso, no sé, eso sería cosa de, siempre me ha interesado el tema. En mi opinión, todos los escritos, en vez de que haya queja, reconsideración, inconformidad, apelación, todos los escritos deberían de llamarse recursos, así, recurso, y que tú lo presentes y el que lo recibe le ponga como quiera. Que sea carga y que todos, ¿no?, tengas un plazo mínimo y ya que se acomode. No entiendo la lógica de cambiarle de nombre a todo y hacer eso un galimatías. Sí, claro, ahí estaba mi recurso. Oye, pues, ponle como quieras, ¿no? Y si me equivoqué, reencáusalo, pues es tu chamba, no mía, ¿no? Entonces, y creo que sí, el Tribunal Electoral en ese sentido sí tiene un avance mucho mayor que otros órganos. ¿Alguien tiene algún otro comentario, chiste, duda? Y deja el abogado, déjame anotar eso ahorita, lo el abogado. El otro día presentamos no sabíamos qué procedía ahí en materia electoral y le pusimos nosotros al escrito incidente de indebido cumplimiento o inejecución y le pusimos, oye, Salas, pero no sé qué sea, pero a mí me late que es uno de estos dos. Es el único asunto que hay ahorita en la página del tribunal que le pusieron los dos nombres, incidente tal y de tal. Y sí dice el tribunal, no sé qué sea, pero te lo resuelvo, ¿no? Y así nos lo resolvió. Incluso ahorita hay uno nuevo que se llama juicio electoral. Ya el Tribunal Electoral en jurisprudencia y en su reglamento ya modificó el juicio electoral. Para todo lo que no sepas qué es, se llama juicio electoral. Ahí a nivel, es como para todo lo demás está Mastercard, acá para todo lo demás está el juicio electoral. Bueno, ¿seguimos mañana? Sí. Ya estamos, nos vemos mañana. Mañana a las 10. A las 10.